No podemos entender hoy por hoy el derecho sin algo más, ¿no? Como decían los positivistas que entendían el derecho que no tendría que tener ningún sentido, ningún elemento valorativo, lo cual podría ser peligroso para justificar regímenes autoritarios o otro tipo de sistemas políticos. Pero bien, para no extenderme demasiado, el día de hoy presentamos la primera jornada de Derecho Civil organizado por el Club de Estudios de Ciencia Política y Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, en cooperación con la revista de actualidad política Punto de Encuentro. Hoy día nos acompaña para hacer un comentario sobre el anteproyecto de reforma del Código Civil del Libro de Familia el doctor Alex Plácido. Él es abogado especialista en Derecho Civil, docente por la Universidad San Ignacio de Loyola, por la Universidad Pacífico y por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. También ha sido amico curiae en el tercer pleno casatorio y en el octavo pleno casatorio. Sin mayor dilación, paso al doctor y bueno, cualquier cosa, este video también va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Primero, saludar al Círculo de Estudios en Ciencia Política de la Universidad San Ignacio de Loyola, en la persona de mi buen amigo, el doctor Carlos Mata, Gracias, quien en su momento lleváramos juntos el curso primero de Derecho de Familia y después de Derecho de Sucesiones, porque como bien él indicado, tengo el honor de también ser profesor en la Universidad San Ignacio de Loyola, en su Facultad de Derecho. En esta oportunidad se nos ha pedido hacer un comentario del anteproyecto de reforma del libro tercero sobre Derecho de Familia. Yo he preparado una pequeña presentación que voy a compartir con ustedes y entonces vamos a comenzar. Ahora, entrando ya al tema, de nuestro punto de vista, una reforma del Código Civil tiene que tener sustentos, y sustentos claros y evidentes. Y uno el que no podemos dejar de mencionar, y resulta evidente, es su necesaria compatibilización con la Constitución de 1993. Es verdad que se han venido dando en el tiempo reformas parciales, sin embargo, ninguna de ellas ha sido integral. Y me atrevería a decir que lo mismo ocurre con el anteproyecto. No estamos ante una reforma integral que ponga al día nuestro Código Civil con la Constitución de 1993. Y además, al lado de la Constitución del 93, resulta importante tomar en cuenta tratados de derechos humanos que influyen directamente en la temática relacionada con el derecho de familia, como es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En fin, este es un tema mayor. Nosotros vamos a concentrar específicamente entonces en este anteproyecto y haremos nuestros comentarios. Comenzamos entonces. Mira, como les decía, la primera consideración necesaria pues la Constitución. Y la Constitución en su artículo 4 contiene varios principios que justamente informan y orientan todo el tema del derecho de familia. El de la protección de la familia y el de la promoción del matrimonio, que importó esa desvinculación, reconocer que la familia en el sistema jurídico peruano no solamente nace del matrimonio, sino también que reconoce otras fuentes. Y evidentemente la otra fuente es también la unión estable. Las familias que nacen entonces de estos dos grandes institutos, matrimonio y unión estable, merecen la misma protección constitucional. Pero hay que reconocer que en el plano constitucional, el matrimonio y la unión estable no se encuentran en el mismo plano de igualdad, porque la propia Constitución, como estamos observando, demanda promover el matrimonio. Este mandato de promoción necesariamente pues significa entonces un trato diferente hacia el matrimonio que tiene por objeto motivar que la gente contraiga el matrimonio. Y por lo tanto, he ahí un mandato claro y expreso. En nuestra Constitución existen grandes diferencias y una muy puntual que vamos a resaltar en esta exposición y que tiene que ver precisamente con la idea de promover el matrimonio. Pero a su vez, ten presente que lo que dispone la Constitución es que este vínculo matrimonial es disoluble
por las causales que establece la ley. Uno puede determinar, no será un contrasentido disponer, promover el matrimonio y del otro lado de pronto establecer y reconocer su disolución. Realmente no lo es, porque el mandato de promoción se dirige a mantener vivo estos vínculos matrimoniales afectivos y efectivos. Para los vínculos matrimoniales rotos, la salida es precisamente el tema de la disolución del matrimonio. Comenzamos entonces este abordaje viendo la primera temática que desarrolló el proyecto y que justamente dentro del tema, en su artículo 233, admite la idea que venimos ya señalando en diversos trabajos académicos, de que no estamos ante un derecho de familia hoy, nos encontramos ante un derecho de las familias. Y este derecho de las familias permite reconocer que en el principio general de protección de la familia subyace un subprincipio que admite el pluralismo familiar. Nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido claramente que al lado de la familia matrimonial tenemos la familia que nace de la unión estable, la familia ensamblada o reconstituida y la familia monoparental. Su interpretación definitivamente no es limitada, porque existe cabida para otros tipos de familia. Todas ellas se resumen en su esencia a la concurrencia de dos elementos esenciales: la convivencia de parejas y la afectividad entre los integrantes. Justamente, la idea de reconocer diversos tipos de familia se sustenta en nuestra propia Constitución y, por cierto, en los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú. Pero si bien es cierto, el anteproyecto postula esta cuestión, también hay que decir que no ha desarrollado absolutamente ningún aspecto que se refiera a determinar un marco jurídico general para todas las familias y el marco jurídico específico de cada una de ellas, porque definitivamente compartirán elementos comunes, pero cada una es una realidad distinta. No es suficiente, de nuestro punto de vista, establecer en una norma general el reconocimiento del pluralismo jurídico familiar sin desarrollarlo. Esto se demanda justamente en lo que decíamos al inicio de nuestra exposición. Requerimos una reforma integral del derecho de familia y no así simplemente referencias genéricas sin mayor desarrollo. Precisamente, dentro del tema de reconocer a la unión estable como otro tipo de familia, resulta importante destacar que la afinidad, que es el parentesco que nace del matrimonio, también está claramente admitido ahora, extendido con sus mismas características a la unión estable que cumpla con los requisitos del artículo 5º de la Constitución y, por cierto, con las reglas que establece el artículo 326 del Código Civil. Pero esto justamente parte de la idea de entender que si la unión estable es una familia, dentro de ella, a su interior, evidentemente las personas deben vincularse por lazos de parentesco. Y en este caso se ha extendido la idea de la afinidad en las uniones estables. Pero en cuanto a la afinidad del matrimonio, y toda vez de que existe esta idea clara de la familia ensamblada, no ha habido un cambio sustancial sobre el mismo, porque se conserva la idea general de que la afinidad vincula a un cónyuge con los parientes consanguíneos del otro. Cuando en el tema de la familia ensamblada, los tuyos, los míos y los nuestros, todos ellos quedan vinculados. Por lo tanto, la afinidad tiene que ampliar sus alcances para permitir que también queden vinculados entre sí los parientes consanguíneos de los cónyuges, cuestión que hoy no está reconocido y que permite entonces justamente no admitir completamente en su integridad a la familia ensamblada. Ya entrando en el tema del régimen patrimonial, y esta es una cuestión importantísima que hay que destacar, prácticamente desde los primeros trabajos de reforma, marcadas desde el año 94, a los 10 años de vigencia del Código, se hizo un congreso internacional en la Universidad de Lima, que terminó un proyecto de reforma que se publicó en el diario El Peruano en el año 1995, y fue el primer trabajo, y de allí han venido muchos desarrollos claramente partiendo de esta premisa. Ese primer trabajo postulaba lo que aquí se lee como reforma, la idea de que los contrayentes puedan expresamente optar por el régimen patrimonial,
no solo como hoy está establecido, otorgando una escritura pública en forma previa a la celebración del matrimonio, sino también expresándolo en el mismo acto de la ceremonia matrimonial, a fin de que se consigne ello en el acta matrimonial. Eso tiene grandes beneficios, sobre todo de una perspectiva económica, ¿no? Porque al hacer la declaración en la propia acta, no incurrimos en mayores gastos y efectivamente permitimos que las personas con libertad puedan optar entre sociedades gananciales y separación de patrimonios. Hoy los costos del proceso, lo que significa una escritura pública, es, entre otras razones, las cuestiones por las cuales la mayoría de las personas no opta sobre separación de patrimonios y permanece con la idea de el régimen de sociedades gananciales. Sin embargo, nos llama mucho la atención la disposición sexta que se incorpora al artículo 195, en la que se admite la posibilidad de que las uniones estables puedan optar por el régimen de separación de patrimonios. Solamente quiero anotarlo aquí porque hay unas modificaciones sobre el particular en el tema de uniones estables y prefiero reservar mi comentario para ese momento. Pero quiero destacar que el anteproyecto propone esto, que las uniones estables puedan modificar su régimen, puedan optar antes de constituirse, puedan optar por una separación de patrimonios. De acuerdo con la misma tesis, en el tema de la sustitución del régimen, el artículo 296 es modificado principalmente para destacar que así como las uniones estables pueden optar antes de iniciar la convivencia por el régimen de separación de patrimonios, ahora también se precisa la idea de que también pueden sustituirlo durante la vigencia del régimen, por acuerdo entre ellos, otorgando una escritura pública que se inscribe en el registro personal. Solamente lo menciono, mis comentarios llegarán en el capítulo relacionado con la unión estable. Pero ya entrando al tema el régimen patrimonial de sociedades gananciales, en el que el enfoque debe ser uno, en que se armonicen los intereses de los cónyuges con los intereses de terceros y en particular los acreedores. Ese es el enfoque que le vamos a dar, porque realmente con el código, con la Constitución derogada del 79, el enfoque solamente se centró en el interés de los cónyuges y se dejó de lado, como todos sabemos, el tema del interés de los acreedores. El primer cambio que se presenta aquí es el de precisar que si el bien inmueble de uno de los cónyuges se constituyó el hogar conyugal, dentro de la facultad de disposición, porque es un bien propio, aquí se le establece una limitación que consiste en requerir el asentimiento del otro. De nuestra perspectiva, esta cuestión supone una introducción no expresa de un régimen que resulta ajeno a nuestro ordenamiento, porque las sociedades gananciales tiene claramente un sistema de administración conjunta y sobre los bienes propios un régimen de administración individual. Que se constituye el domicilio conyugal sobre un inmueble que tiene naturaleza de bien propio y el propietario pretenda disponerlo, definitivamente está afectando el interés familiar. Y creo que hay otra solución a esta de pedir el asentimiento del otro cónyuge, que es un elemento ajeno al acto que finalmente puede hacer el propietario. Nosotros creemos aquí que la consideración debe ser tal que permita a la posibilidad de acudir a demostrar que esa posibilidad, de esta situación de poder disponer afectando el interés familiar, constituye un ejercicio abusivo del derecho de disposición y por lo tanto, por ese camino del abuso del derecho, buscar el cese de los efectos del acto de disposición que se pueda realizar en tanto no se satisfaga el interés familiar, ¿no? Creo que esto resulta mucho más efectivo que buscar el tema de un asentimiento que definitivamente en un contexto de conflicto conyugal no se requerirá. En cuanto al tema de las deudas, como veníamos diciendo, tenemos que nosotros que considerar no solamente el interés de los cónyuges, sino también el de los acreedores y conciliarlos. El texto original del artículo 307
permitía una clara defensa del interés de los acreedores sobre obligaciones contraídas antes de casarse, pero para ser de beneficio o en provecho del futuro hogar. De tal manera que demostraba esa circunstancia, lo que se podía hacer por parte del acreedor era dirigir su acción no solo sobre el patrimonio propio del cónyuge deudor, sino también sobre los bienes sociales. Y esa acción permitía embargar y rematar. Finalmente, queda claro la idea de que los contratantes tienen evidencia de las obligaciones que han contraído y que su patrimonio constituye la garantía para el acreedor. Sin embargo, se introduce una cuestión que nos retrocede realmente a lo que ya existe en el Código Civil. Cuando se dice que en este supuesto que estamos hablando, el acreedor hará efectivo el cobro de su deuda cuando se proceda a la disolución de las sociedades gananciales previa liquidación. Es decir, la disolución de las sociedades gananciales se produce por muerte, divorcio, separación de cuerpos, cambio de régimen patrimonial, divorcio, y en estas circunstancias, en ninguna de ellas concurre la voluntad del acreedor. Las primeras, divorcio, invalidez, separación y cambio de régimen, son cuestiones que dependen exclusivamente de los cónyuges. Y las otras, la muerte y la ausencia, son temas que tienen que ver con el azar. Es decir, estamos sometiendo a los acreedores, cuestión que no existía en el código, a una situación en la que la cobranza podría no ser efectiva. Y esto, no, en mi opinión, no constituye una armoniosa ponderación de los intereses de los cónyuges y de los acreedores. Pienso que el artículo 307 debe mantenerse intocable, porque ahí estaba claramente ponderado el interés de los cónyuges y de los acreedores, lo que no ocurre con esta propuesta. Con tema de la calificación de los bienes, del artículo 311, se incorpora un numeral 4. Un numeral 4 que, en mi opinión, entra en contradicción con lo que dispone el artículo 302, numeral 1. Este artículo expresamente señala que son propios los bienes que cada cónyuge tenía antes de casarse. Y esto resulta evidente, ¿no? Si la transferencia de la propiedad se produce antes de casarse, el consenso, la tradicción, esto determina que el bien sea propio, conforme al artículo 302, que no ha sido objeto de modificación en el anteproyecto, se mantiene vigente. En el artículo 302 no importa, no interesa cuál es el origen de los fondos para pagar el precio de adquisición. La calificación se hace por el hecho del momento de la adquisición. Si para pagar el precio se tuvo que tomar, por ejemplo, fondos sociales porque ese bien va a ser propio, porque se tenía antes de casarse, lo que surge aquí en el sistema jurídico, en el Código Civil, es la teoría del reembolso, que va a determinar que aquel que hace suyo el bien tenga que reintegrar al patrimonio social el fondo que se tomó, precisamente para mantener el principio de equilibrio patrimonial. Sin embargo, lo que se introduce aquí, cuando se dice los bienes adquiridos antes de la vigencia de las sociedades gananciales, mediante precio pagado en parte con fondos sociales y en parte con fondos propios de uno o de ambos cónyuges, se reputan de la misma condición en proporción al valor de los desembolsos, determina una clara contradicción con lo que dispone el artículo 302, numeral 1, como acaba de decirse. La doctrina ya precisaba esto, pero para los bienes que tú adquieres durante la vigencia, nunca antes, precisamente para no entrar en esta contradicción. Y en el tema de la disposición de los bienes sociales, el octavo pleno casatorio, tan cuestionado y criticado, en la cual participamos como amicus curiae, tiene una clara definición, pero la propuesta plantea la idea de la ineficacia como sanción, ¿no? Y claro, dentro de su redacción, clara alusión a la idea del falsus procuratur. Yo creo que el legislador tiene que legislar, vale la redundancia, en función de lo que ocurre en la realidad. Cuando participamos como amicus curiae, ninguno de los amicus curiae, éramos 5 en aquella oportunidad, conocía la situación fáctica del caso. Luego que se ha dado a publicar la sentencia en casación,
todos hemos tomado conocimiento de la situación fáctica. Y esa situación fáctica ha coincidido con las investigaciones que he realizado personalmente de la revisión de sentencias de la Corte Suprema, tanto aquellas que obran en expedientes como aquellas que se publican en el peruano, las sentencias en casación o en revistas especializadas. Y todas ellas tienen un mismo patrón. Y ese es el patrón que se presenta en la realidad. ¿Cuál es? Que una persona casada, aprovechándose que en su DNI aparece como soltera y que en el registro el bien está a su nombre, también como soltero, dispone de este bien que realmente es un bien social. En ningún momento al adquirente esa persona le expresa que cuenta o que se atribuye una representación del otro, que es la idea del falsus procuratur, conforme al artículo 161. Eso no ocurre en la realidad. Es más, de ocurrir en la realidad, el tercero adquirente exigirá, como lógico es, que se cumpla con la representación debida, o en todo caso que participe en el acto el otro consorte, porque evidentemente incurriría en temas de riesgo sobre lo que está adquiriendo. Pero esta situación no es lo que sucede en la realidad. En la realidad lo que sucede es que un cónyuge dispone por su cuenta, aprovechando sus documentos, que aparece soltero. Y sobre eso se generó el pronunciamiento. En ese contexto, definitivamente, hay que apreciar lo que estamos diciendo. La actuación conjunta es claramente lo que marca aquí el sistema de administración de nuestro régimen de sociedades gananciales. Proponer lo que se postula supone un cambio sustancial del régimen y entrarnos a un sistema de administración separada que hasta el momento es totalmente extraño y ajeno a nuestra realidad. Por lo tanto, nosotros discrepamos de esta postura y creemos que la sanción debe ser la nulidad, pero por falta de manifestación de voluntad. Ahora, en el tema de los regímenes de separación de patrimonios, toda vez que se permite con la reforma se postula la idea de que las uniones estables puedan optar o sustituir ese régimen, se incorpora una norma expresa en la que se extiende hacia ellas los alcances de las disposiciones del régimen de separación de patrimonio. Sobre eso ya vamos a abordar dentro de un momento. Lo mismo ocurre también para la sustitución judicial, ¿no? En la sustitución judicial creemos nosotros que acá sí había una mejora sustancial, ¿no? Y se está recogiendo lo que se postulaba en el proyecto publicado en el peruano en el año 95. No solamente la idea del dolo, culpa, abuso de facultades que hoy tiene regulado, sino también claramente situaciones en las que hasta los acreedores puedan postular el cambio de régimen, porque finalmente ellos también se ven perjudicados. Entonces han contemplado otras situaciones, como la que el cónyuge tiene un régimen de asistencia, o ha sido condenado por delito doloso, o por abandono injustificado del domicilio conyugal por más de un año, lo cual permitiría entonces hacer el cambio en la vía judicial. Con relación a la unión estable, hemos transcrito lo que establece aquí el artículo 5 de la Constitución. Y aquí hay que advertir claramente lo que el artículo 5 postula. La unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto sea aplicable. La Constitución en su artículo 5 precisa cuál es el régimen patrimonial de las uniones estables, comunidad de bienes, y dispone que se extienda, que se les aplique de manera extensiva las disposiciones del régimen de sociedades gananciales a esta comunidad de bienes. Bajo esa premisa, nos preguntamos, ¿por qué el constituyente precisó para las uniones estables el régimen, comunidad de bienes, y no hizo lo propio, como vimos del artículo 4 sobre el matrimonio? En el tema del matrimonio, el legislador tiene libertad para regular los regímenes que considere pertinente. Y allí puede estar, como hoy, sociedades gananciales y separación de patrimonios. Pero para la unión estable, el constituyente le precisó el régimen. ¿Por qué? Porque esto constituye un elemento de diferenciación del matrimonio. Acuérdense que hay que promover el matrimonio y decíamos entonces que matrimonio y unión estable en el plano constitucional no se encuentran en una misma situación de igualdad.
Por lo tanto, este es un elemento diferenciador. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que si tú quieres separación de patrimonios, pues entonces cásate. Ahí está la idea de promover el matrimonio. ¿Quieres convivir? Tu régimen es comunidad de bienes. ¿Quieres separación de patrimonios? Cásate. No te gusta ni el matrimonio ni la unión estable, permanece solo. Es libertad. El derecho a contraer matrimonio es eso. Si quieres te casas, si quieres no te casas. Y por lo mismo, para constituir una familia, puedes casarte como puedes convivir. Pero si te convives, la norma constitucional, norma suprema, ha establecido claramente cuál es su régimen. Da lugar, o sea, es imperativo, no hay ninguna duda en su redacción. Por lo tanto, nos preguntamos, el que postula este anteproyecto de reforma no ha tenido al frente el texto de la Constitución del 93 que señala lo que estamos leyendo todos. ¿De dónde podemos deducir que acá hay cabida para que antes de convivir puedan optar por el régimen de separación de patrimonios? Cuando esto es una cuestión imperativa que viene en la Constitución y que permite afirmar que el régimen de los convivientes es único, comunidad de bienes, una comunidad de bienes, y forzoso, porque viene siendo impuesto por la Constitución. Y lo mismo nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde surge la idea de la sustitución si esa posibilidad no está admitida en el texto constitucional? En el texto constitucional resulta evidente que el régimen es comunidad de bienes, el que se va a mantener desde el inicio de la convivencia hasta el término de la misma. Por eso, pretender incorporar el cambio de que los convivientes pueden, antes de convivir o durante la convivencia, cambiar su régimen de comunidad de bienes por una de separación de patrimonios, no la encontramos adecuada al texto constitucional. De otro lado, en el artículo 326 se ha recogido una idea que en la doctrina ya habíamos expuesto, ¿no? El que se exija un principio de prueba escrita era una cuestión muy rigurosa en un contexto donde gobierna la oralidad, donde seguramente tendríamos fotografías y videos como mejor prueba y evidencia de la convivencia, de la cohabitación, que es lo que hay que demostrar para que digamos somos convivientes y obtener el reconocimiento judicial. Aquí sí comparto la idea de dejar libre el tema de las pruebas que se puedan ofrecer. Pero, como decimos, se incorpora un artículo 326A que es acorde con los cambios que se proponen al 295 y al 296 para decir que los convivientes pueden optar, antes de convivir, por separación de patrimonios y estando conviviendo, sustituir por separación de patrimonios. Me parece evidente la incompatibilidad de esta propuesta con el artículo 5 de la Constitución. Y sobre la extinción de la unión estable, se incorpora una cuestión que también resulta clara, ¿no? Si uno de los convivientes contrae matrimonio, es evidente que esa unión estable termina, ¿no? Claro, si es entre ellos, ¿no? La idea es una continuidad y que el matrimonio entonces sea celebrado para regularizar una situación preexistente, como sabemos. Pero lo interesante es que proyectando lo que se viene ahora con el divorcio, se habla aquí de la idea de, en caso que la unión estable termine por decisión unilateral, el conviviente abandonado tiene derecho a una compensación. Compensación que va a tener claramente la visión a favor de suprimir los perjuicios que le causen los desequilibrios manifiestos como consecuencia de la ruptura. Ahora, cosa curiosa lo que se presenta aquí, porque en el tema del derecho comparado, y estamos hablando de la legislación española, chilena y argentina, la compensación para el matrimonio se reconoce cualquiera sea el régimen patrimonial en vigor, sociedades gananciales o separación de patrimonios. Sin embargo, para los convivientes, quien proyecta esta reforma postula la idea que si hubiese optado por el régimen de separación de patrimonios, no tiene derecho a la compensación. Cuando uno lee la exposición de motivos, realmente no encuentra un sustento de lo que acá se propone. Nosotros cuestionamos esto. No encontramos razones para un trato diferente. Si matrimonio y unión estable generan una familia,
las situaciones de trato interno de efectos deben ser los mismos. Por lo tanto, si en el matrimonio cualquiera sea el régimen, siempre habrá compensación por el divorcio, aquí también debe mantenerse lo mismo por la ruptura de la unión estable. Ya entrando al tema del divorcio, acá vienen los cambios más sustanciales que se incorporan en el anteproyecto, porque supone salir del sistema de divorcio causal. El sistema de divorcio sanción es descartado prácticamente y nos adentramos a un sistema de divorcio incausado, donde entonces podemos nosotros solicitar claramente el divorcio por separación de hecho, por mutuo acuerdo se mantiene, pero la idea de una visión amplia de causal indeterminada también permite que por incumplimiento de los deberes conyugales también se pueda, graves y o reiterados, se pueda demandar esto. Ahora, dentro de ello, lo que se postula es una conducta acorde en que los cónyuges puedan llegar a acuerdos y presentar entonces a su demanda una propuesta de regulación de los efectos personales y patrimoniales que el divorcio pueda provocar en las relaciones entre ellos, como también las relaciones frente a sus hijos, ¿no? Y esto es una cuestión que resulta acorde, ¿no? Para suprimir todo ese contexto litigioso en el que esto se encuentra y poder, mediante los acuerdos, resolver las cosas de una mejor manera. En esta convenio regulador o propuesta de convenio regulador que presentan los cónyuges al juez para su aprobación, hay algunas temáticas que la propuesta de reforma plantea, ¿no? Como la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, las compensaciones económicas, el régimen alimentario. Cuestiones que van a ser revisadas en la audiencia y aprobadas tomando en cuenta el interés familiar. Dentro de esto, claramente se incorpora la tesis de que en el caso del divorcio habrá lugar a una compensación, independientemente del régimen patrimonial, por cierto, como ya lo decíamos. Y hemos recogido, dentro de nuestro estudio de Derecho Comparado, una clara vinculación con el texto del Código Civil y Comercial argentino. Es más, las normas precedentes, porque el Código Civil Comercial argentino tiene influencia española en esta materia, también acá se ve reflejada, ¿no? Esto va a ser interesante porque entonces toda la doctrina y jurisprudencia española, y en su caso la argentina, servirá para nutrir la jurisprudencia y la doctrina nacional en lo que se refiere a este tema, ¿no? La gran cuestión es que todas las normas jurídicas de derecho comparado, español, chileno y argentino, que postulan la idea del desequilibrio económico, ¿no? De la descompensación, como algunos llaman, no presenta fórmula. ¿A qué me refiero esto? ¿Cómo se determina el quantum? ¿Cómo se establece esa compensación? Como en el caso argentino, que es el símil de la legislación española, en esta propuesta se recogen los criterios generales, por cierto, que van a permitir al juez determinar el monto, la cuantía de la compensación. Una idea general es muy similar estas ideas a las que están plasmadas en el tercer pleno casatorio civil supremo sobre la compensación hoy por la causal de separación de hecho. Y es que esta compensación siempre está reconocida para sistemas de divorcio incausado. Acá no hay quién provocó la culpa, ¿no? ¿Quién provocó que el matrimonio terminara? No, eso es irrelevante. También es irrelevante si tienes o no aptitud para el trabajo, si tienes ingresos. Esta es una cuestión que tiene por objeto suprimir los perjuicios que causa el desequilibrio propio de las famosas cargas familiares que se soportaron durante el matrimonio y que ahora acabó, reflejan justamente estas situaciones de perjuicio en que queda un cónyuge frente al otro. Y es eso lo que se pretende compensar. No obstante, se mantiene
¿no? Entonces acá nos llama la atención el que se mantenga todavía la idea de la indemnización por daños generados en el tema del divorcio, ¿no? Porque la tesis de la compensación tenía por objeto justamente considerar allí, ¿no?, estos perjuicios. Aquí entonces quiere decir que en este proyecto tendríamos nosotros que considerar, por un lado, la compensación y por otro lado, hablar de indemnización, y entendemos aquí bajo un enfoque claramente de responsabilidad civil. Creo yo que acá hay que ajustar las cosas, porque inclusive en el pleno casatorio tercero, claramente se precisó que en este caso el tema de los perjuicios personales estaban considerados dentro de la compensación, y creo que hay que seguir esa tónica. Ahora, el tema de que el juez corte el proceso, ¿no?, en el supuesto de muerte de uno de los cónyuges durante la tramitación del divorcio, o de ambos, fue una cuestión que siempre quedó en el aire, ¿no? Algunos determinaban que se disolvió el vínculo, otros decían que no, que hay que continuar con el mismo, porque el divorcio produce efectos, y además está probado que uno fue culpable, el otro inocente. En un sistema de divorcio incausado, realmente la situación debería determinar lo contrario de lo que se propone, ¿no? Porque acá lo que se propone es dejar sin efecto el proceso, ¿no?, la demanda, la solicitud. Creemos que el tema debería concluir por los efectos que puedan haber previsto, sobre todo en el convenio regulador, en lo que se refiere especialmente a la repartición de los bienes, que va a guardar relación directa con el tema de la herencia, porque acá hablamos de muerte de uno o de ambos cónyuges, y por supuesto en lo que corresponda a los hijos. Muy bien, yo les agradezco por el tiempo que me han dispensado y agradezco también nuevamente por esta invitación, y será entonces para otra oportunidad. Gracias. Me parece, doctor Mata, ahí está su audio. Gracias, doctor Plácido, por habernos acompañado hoy día en esta disertación sobre el anteproyecto de reforma del Código Civil del libro de familia. Como siempre, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Esperamos contar con usted en otra oportunidad, doctor. Igualmente a las personas que nos están siguiendo, nos están escuchando y quieren volver a ver el video, este video está colgado en la página de la revista Punto de Encuentro y también en la página del Club de Estudios de Ciencia Política y Derecho del Auxilio. Posteriormente colgaremos el video en nuestro canal de YouTube y cualquier consulta pueden enviarnos un correo. Eso es todo de mi parte y simplemente me despido de usted, doctor, y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Un fuerte abrazo a la distancia y me despido de todos los participantes. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego.